Evangelio de Mateo capítulo 5. ¿Cómo ser feliz? Eso es lo que vamos a estar revisando el día de hoy. A lo largo de todas estas semanas vamos a estar revisando el Sermón del Monte. Vamos a iniciar nuestro estudio en el Mateo capítulo 5 y vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el versículo número 3. Quiero pedirle por favor que pueda tomar su Biblia, llamar a su familia, reunirse alrededor de la palabra de Dios para poder tener una mejor reflexión unidos todos. Mateo capítulo 5, versículo del 1 al 3. ¿Cómo ser feliz? Dice la palabra del Señor. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Vamos a tener tiempo de oración. Padre, te damos las gracias por tu maravillosa misericordia. Te pedimos, bendito Dios, que puedas traer a nuestros corazones la instrucción de vida. Oramos para que pueda ser usted, bendito Dios, enseñándole a su pueblo, trayendo, Señor, y transmitiendo la palabra que necesitamos para poder edificarnos en este tiempo que estamos viviendo. Te damos las gracias por tu amor y fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. La palabra del Señor nos habla en el Evangelio de Mateo acerca de un momento importante en la vida de Jesús. El Señor comenzó su ministerio público y por lo menos la primera enseñanza que el Evangelio de Mateo presenta acerca de nuestro Señor es el Sermón del Monte. El Evangelio de Mateo va a dividir prácticamente la enseñanza de Jesús en 5 grandes discursos. Y es por esa razón que cuando nosotros vamos a desarrollar la enseñanza del Evangelio de Mateo, nos vamos a encontrar con 5 diferentes, momentos en los cuales Jesús compartió con sus discípulos sus enseñanzas más amplias. Hay un sermón del monte que es el primero que se va a dedicar hacia los discípulos, hacia sus seguidores. Eso lo vamos a encontrar en el capítulo 5, 6 y 7. Después vamos a encontrar el discurso eclesial. Después de eso vamos a encontrar un discurso dirigido o escatológico, ¿verdad? Como así se le puede mencionar, un discurso de parábolas. En fin, son 5 grandes discursos los que Jesús va a presentar. Ahora, vea, ¿por qué es cómo ser feliz? Y yo quiero decirles de qué he escogido esta porción de la palabra, porque en el capítulo 5, 6 y 7 se encuentra prácticamente el centro de la vida cristiana. El centro de la vida cristiana. A lo largo de las próximas semanas, nosotros vamos a estudiar prácticamente cómo un creyente en Cristo Jesús debe vivir. Y por esa razón vamos a dedicarle el tiempo oportuno. El día de hoy vamos a hablar solo de una de esas prácticamente bienaventuranzas, para que luego la siguiente semana podamos estudiar la segunda. Ahora, veamos un poco acerca de este momento en el cual Jesús está hablándole a sus discípulos. Lo que va a presentar el Evangelio de Mateo es a Jesús como la figura del nuevo Moisés. ¿Por qué razón? En el Antiguo Testamento vemos en el libro de Éxodo que Moisés subió a la montaña y fue de esa manera que Dios le dio la ley. Así él bajó de la montaña y compartió el mensaje que Dios le mandó hacia todo el pueblo. De la misma manera Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 5 verso 1 en adelante va a estar en un monte. Pero ahora lo que va a hacer Jesús es darles una ley, una interpretación diferente en lo que respecta a la ley. ¿Por qué razón? Porque los fariseos habían interpretado los dichos y las declaraciones de Moisés como algo legal, como algo específicamente riguroso. Jesús lo que va a hacer a lo largo del capítulo 5, 6 y 7 es interpretar lo que Moisés verdaderamente ha manifestado y nos va a dar el sentido verdadero de la ley. Entonces, lo que yo quiero señalar es, primera pregunta, ¿a quién va dirigido el Sermón del Monte? El Sermón del Monte está dirigido a sus discípulos. No podemos nosotros hablar acerca de un discipulado verdadero si nosotros creemos que podemos seguir a Jesús a nuestra propia conveniencia. Este mensaje no es para cualquier persona.
es para aquella persona que quiera verdaderamente seguir a Cristo. Escuche bien, las personas que seguían a Jesús se dividían en muchedumbre y en sus discípulos. Este grupo de los discípulos tenía un grupo pequeño llamado apóstoles, pero en el grupo de los discípulos de Jesús había por supuesto una cantidad que la Biblia no nos revela. Pudieron haber sido más de 80, de 100 personas, pero eran muchos los que le seguían. Sin embargo, los discípulos verdaderos, el matetes, el que aprende, fueron pocos, y apóstoles solo fueron 12. De esta manera nosotros vemos que a Jesús lo siguieron muchos, pero el mensaje particularmente era hacia los discípulos. Por lo tanto, capítulo 5, verso 1 y 2 nos va a presentar a Jesús sentado en el monte, comenzando a dar la ley y la interpretación de la ley. Si tú quieres seguirme, si tú quieres ser mi discípulo, si tú quieres verdaderamente seguirme, necesitas cumplir este requerimiento. Entonces, Jesús abre su enseñanza con un código de forma de vivir, y dice que los discípulos de Jesús deben de tener una felicidad. ¿Por qué razón? Vea lo que dice el verso 1 y 2. Presentamos a Jesús hablando desde el monte. Dice así: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Ahí está la declaración particular a quién se lo está dirigiendo, hacia quién Jesús está hablando. Ahora, verso 2: y abriendo su boca les enseñaba diciendo. ¿Por qué dice abriendo su boca? Lo que está presentando es que se tiene que poner atención a lo que Jesús va a hablar en este momento. Cuando la palabra abra y abrió su boca, quiere decir que hay que estar atentos a lo que dice el texto. Ahora, vea lo que dice el verso 3, bienaventurados. Muy bien, primera palabra importante. ¿Qué significa bienaventurados? ¿Por qué estamos hablando de la felicidad? Vea qué interesante. Bienaventurado es una palabra, makarios en griego. A esto se le ha llamado la dicha o felicidad. ¿Qué quiere decir makarios? Quiere decir dichoso, feliz. Eso es lo que quiere decir la palabra makarios. ¿Por qué es interesante lo que Jesús dice? Les voy a explicar la razón. La razón del por qué es importante es porque el mundo dice que los que son felices, el mundo dice que el que es feliz es el que es poderoso, es el que tiene buen nombre, es el que tiene gran fama, es aquella persona que tiene poder económico. Pero ¿qué dice Jesús? Jesús va a invertir los valores, Jesús va a revolucionar el sentido de las Escrituras. ¿Por qué razón? Porque vea, ellos tenían un concepto, los judíos. Los judíos tenían un concepto. Si un hombre era poderoso y rico, como lo fue Abraham, si un hombre era poderoso y rico, como lo fue Job, entonces era un hombre bendecido. Era un hombre que verdaderamente tenía la bendición de Dios sobre su vida. Hay personas que hoy en día piensan de esa manera. Y no falta una cantidad de gente que cuando ve a un hombre en un carro caro y de repente ve a un hombre viviendo en una casa grande, piensan que esa persona es dichosa, piensan que esa persona es feliz. De ninguna manera. El Evangelio nos va a presentar una felicidad totalmente distinta a la que presenta el mundo. ¿Por qué razón? Porque el mundo va a decir que es feliz el que tiene, es feliz el que tiene recursos, es feliz el que tiene un buen salario. Pero Jesús dice que es dichoso y feliz el pobre. Ahora, yo quiero que entendamos esto. ¿Qué significa la palabra makarios o bienaventurado? Las bienaventuranzas es un género, es una categoría que se utiliza en la Biblia muchas veces. No es la primera vez que la Biblia lo va a utilizar. Entonces, la Biblia lo va a utilizar muchas veces en el Antiguo Testamento. Y Jesús va a tomar esa palabra, va a tomar esa condición de dicha y la va a comenzar a explicar. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se explicó de una manera, pero Jesús quiere explicarla diferente a su comunidad, a su pueblo creyente. En el Antiguo Testamento el bienaventurado era el que tenía vida larga, el que estaba prosperado económicamente y el que tenía una familia dichosa. Eso le llamaban ellos
ser bienaventurado. Y un ejemplo de ello es el Salmo 1. El Salmo 1 comienza con este acercamiento de lo que Jesús está queriendo descifrar. ¿Por qué razón? Porque Él está queriendo mostrarnos la verdadera razón de la felicidad. La verdadera razón de la felicidad no es ni el dinero, no son los recursos, ni tan siquiera es porque una familia se vea perfecta, sino que la dicha, la felicidad es otra cosa. Salmo capítulo 1 dice de la siguiente manera: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mire la larga vida que le promete. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Vea, Jesús va a comenzar a utilizar una palabra que ya estaba en el Antiguo Testamento y va a comenzar a explicarla verdaderamente. Entonces, ahora Jesús nos va a poner en problemas. ¿Por qué? Para el pueblo hebreo, ser una persona bienaventurada era, como lo vuelvo a repetir, tener una familia buena, tener larga vida, tener prosperidad. Para los griegos, la palabra Macarios se refería a los dioses, porque los dioses son felices. Pero también en la terminología griega se ocupaba para hablar de la isla de Chipre, porque la isla de Chipre era un lugar donde las personas encontraban fruta, donde las personas encontraban un lugar paradisíaco, donde a las personas no les faltaba nada. Se decía que la persona que vivía en Chipre era Macarios, era bienaventurado. Esto le da un significado material, porque parecería que bienaventurado implica que la persona que se considera así es porque tiene recursos, es porque vive en un lugar paradisíaco, es porque es una persona que tiene todo. Pero Jesús nos va a explicar una terminología completamente distinta, porque Jesús va a decir: no es así, no es así. Bienaventurado es el pobre, bienaventurado es el pobre. Y entonces usted, ¿cómo usted me va a venir a decir, pastor, que el pobre es realmente una persona bienaventurada? Primero, la bienaventuranza es saludar a alguien por considerarlo así, dichoso. Te veo que eres una persona dichosa, te veo que eres una persona bienaventurada. Nosotros como pueblo cristiano, hijos de Dios, en esta época que estamos pasando, crítica, podemos decir que somos bienaventurados. Somos bienaventurados. Toda aquella persona que me está viendo, sea porque tiene una crisis económica, sea porque estás pasando por un problema de salud, sea porque tienes un familiar que acaba de fallecer, sea porque estás enfrentando esta situación, ya sea enfermo o sano, te quiero decir que eres bienaventurado, eres dichoso. Jesucristo, con su sermón de las bienaventuranzas, nos está diciendo que para poder alcanzar la condición de dichoso, de feliz, yo no necesito bienes materiales, yo no necesito recursos económicos, yo no necesito ninguna situación material, sino que Él me está diciendo que la condición de dicha y felicidad es algo interior. Por eso es que dice: pobres en espíritu. Ahora, ¿quiénes son los dichosos? Los pobres en espíritu. Los pobres en espíritu. Entonces, quiero decir algo. Podemos cometer un error con esta palabra. Podemos interpretarla solamente del lado de la economía, de la parte material. Y podemos cometer otro error, interpretarla solo del lado espiritual. Quiero decirles que cuando Jesús está hablando, Él se está refiriendo a las dos cosas. ¿De qué tipo de pobre se está refiriendo? ¿Se está refiriendo al pobre material o al pobre espiritual? A los dos. ¿Por qué razón? Porque Lucas va a escribir las bienaventuranzas también. Pero fíjense que cuando va a escribir Lucas las bienaventuranzas, en Lucas capítulo 6, verso 20, él va a decir: bienaventurados los pobres. Lucas va a decir: bienaventurados los pobres. Dice así:
Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Entonces, Lucas dice que son pobres y Mateo dice que son pobres en espíritu. ¿Qué tipo de pobre es? Los dos tipos de pobre. Tanto aquel que no tiene recursos como aquel que se considera un pobre en condición espiritual. Ahora, voy a explicar esta palabra pobreza. La palabra en la terminología griega, para poder decir pobre solo hay dos palabras: pochoi y penés. Dos palabras: pochoi y penés. El texto que está aquí, pochoi, revela una pobreza y penés es otro tipo de pobreza. Y usted me explicará, me preguntará: ¿qué tipo de pobreza es este? Vea, aquella persona que tiene para poder trabajar el día a día es una persona pobre, es un penés, porque solo tiene lo que gana hoy, porque gana solo lo que hoy se le va a pagar un jornalero. En los tiempos de Jesús, un jornalero ganaba 1 denario diario. Entonces, ¿qué está pasando? Jesús está diciendo que este no es ese tipo de pobre. Penés es el tipo de pobre que trabaja y le alcanza para comer. Come poco, tal vez no come lujos, pero le alcanza porque trabaja. Trabaja, pero no es rico. Trabaja, pero le alcanza para alimentarse. Pero el pochoi, el que está en el texto del griego aquí, es el pobre que no tiene ni tan siquiera para comer. Es el pobre que no tiene ni tan siquiera el jornal. Es el pobre que ni tan siquiera tiene el recurso diario. Este pobre es más pobre que un campesino. En el tiempo de Jesús, un penés era un agricultor, era un hombre que se dedicaba a la tierra y sacaba fruto de ella. Pero este tipo de pobre es aquel mendigo. Bienaventurados los mendigos. Ahora, interpretémoslo en el área espiritual. ¿Quién es un pobre espiritual? ¿Quién es un pobre espiritual? Un pobre espiritual es aquella persona que ha reconocido su miseria ante Dios. Ha reconocido su miseria ante Dios. Entonces, la palabra pochoi quiere decir que yo reconozco que soy una persona que no tiene ningún recurso para salvarse por sí mismo. Hay personas que se consideran gente buena, personas que dicen: yo no le robo a nadie, yo nunca he matado, yo nunca he hecho nada. Jesús a sus discípulos les dice que tienen que ser pobres en espíritu. Esa persona que va a seguir a Jesús tiene que saber que de Él no viene nada bueno, que el único recurso que tenemos es Dios y que de Él viene la salvación. Por mis propios recursos yo nunca voy a poder salvarme. Por mis propias acciones yo nunca voy a poder salvarme. Yo no puedo salvarme por mi propio recurso. Yo no puedo salvarme por ser bueno. Yo no puedo salvarme por predicar. Yo no puedo salvarme por enseñar la Biblia. Yo no puedo salvarme por servir en una iglesia. Yo me salvo porque he reconocido que ante los ojos de Dios soy miserable y pecador, y que el único que verdaderamente tiene los recursos para poder salvarme es Dios. Si tú has reconocido tu bancarrota espiritual, porque entiendes que de ti no hay nada bueno, porque el problema es que habemos personas que sí sabemos que hemos pecado, pero hay otros que piensan que no pecan. Para poder ser discípulo de Jesús, tienes que ser pochoi, pobre, sin recursos, un mendigo. La palabra pochoi quiere decir mendigo, pero tiene un significado también figurativo. Quiere decir el que se dobla. El que se dobla es tan pobre, es tan miserable, que pasa doblado, que pasa postrado. Es una persona que pasa mendigando. Entonces, la palabra tiene que ver con una figura, con una posición del cuerpo que tiene que ver con estar doblado o postrado. Y se escribe de esa forma y se enseña de esa manera
Porque el pecador que ha reconocido que es pobre, porque no tiene ningún recurso con que salvarse, se humilla ante Dios, se postra ante Dios, reconoces tu pecado, reconoces tu maldad, reconoces que estás lejos de la misericordia de Dios, reconoces que no eres capaz de salvarte por ti mismo, reconoces que no puedes poner nada en la salvación. Entonces, ¿por qué debemos de ser dichosos y felices? ¿Por qué debemos de ser dichosos y felices? Porque posiblemente en este momento tienes miedo, posiblemente en este momento tienes temor a salir, tienes temor a infectarte, tienes temor a enfrentarte a la muerte. Pero yo quiero decirte que ante los ojos de Jesús, Él te ve bienaventurado, te ve dichoso, te ve feliz, porque a pesar que no tienes tal vez recursos, pero tienes el recurso más grande, que es a Dios, que es a Jesús como Salvador de tu vida. Pero esto me hace a mí tener una reflexión. Hemos dicho que bienaventurado es la palabra Macarios, que quiere decir dichoso, feliz, y es una felicitación que se le hace a una persona porque se le ve próspera, se le ve bendecida. Pero Jesús invierte, porque no es aquel que tiene recursos, no es aquel que tiene dinero el feliz, es el pobre en espíritu. Y dijimos que es pobre en espíritu porque ha reconocido que no tiene recursos. Pochoy significa un mendigo que no tiene para el diario vivir. Es un mendigo, es alguien que se postra, una persona que tiene una posición del cuerpo. Pero aquí nos quiere hacer dos llamados. Primero, un llamado espiritual a reconocer mi miseria, mi pobreza. Yo no puedo salvarme a mí mismo. Necesito un Salvador. Necesito un Salvador. ¿Y sabe cuál es el problema? No hemos reconocido eso, o estamos viviendo esta situación y estamos viéndonos y pensando que somos felices o infelices por lo que tenemos o no tenemos. Si tú tienes a Dios, tú tienes lo más necesario, tú tienes lo indispensable. Si tú conoces a Jesús, tú eres una persona, reconoces tu pobreza espiritual, que por ti mismo no puedes salvar tu alma. Entonces aquí entramos en un ambiente diferente. ¿Por qué razón? Porque si en algún momento determinado, escucha bien, tú tienes este problema, porque lo que está haciendo es una reflexión acerca de una cantidad de personas que también le hacen daño a los pobres, que también le hacen daño a los que están debajo de ellos. El llamado no solamente es para aquella persona que está pasando este padecimiento, esta situación de pobreza espiritual. El llamado es para la persona que está oprimiendo, que está generando problema, opresión en la gente que está con él, porque es una advertencia. Dice claramente de que el reino es de ellos. Escuche lo que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiere decir que desde ya son personas que les pertenece el reino de Dios, les pertenece el reino de los cielos. Y mire, ¿por qué razón lo explica de esta manera? Porque posiblemente alguien te hirió. Y esta es una advertencia para aquellos que en esta situación que estamos viviendo vamos a comenzar a ofender, vamos a comenzar a hundir a los demás. Por salvar mi negocio, por salvar mi empresa, voy a comenzar a despedir personas, voy a comenzar a herir personas, voy a comenzar a decirle a la gente: te tengo que despedir, no puedo yo sacar adelante mi negocio. Y sabiendo que podemos tal vez sacar adelante las cosas, pero con tal de no gastar, con tal de no pagar, con tal de no quitarme yo un beneficio, lo que hago es quitarle el sueldo a una persona que está necesitando un trabajo. Si usted cree que esta pandemia la vamos a pasar dando nada más bolsas de ayuda y víveres, esa es una forma de poder salir adelante. Pero si las personas que tienen un poquito más no le ayudan a los que están abajo, los que son pobres,
no vamos a poder salir adelante. Si seguimos hacia el frente y comenzamos a seguir generando dolor, tristeza, despedir personas, quitarle el salario a la gente, entonces lo que estamos provocando es que Dios vea nuestra conducta. Y lo que quiere mostrarnos es que Dios va a vindicar, Dios va a remunerar al que en este momento sea descalificado, sea despedido, le sea quitado su salario, aquella persona que en este instante le han dado la noticia que ya no tiene trabajo, que ya no va a tener recursos, que no puede tener ya un empleo después de pasar esta situación. Te hablo a ti. ¿Cuál es el llamado de Dios? Resiste, no trates de pelear, resiste, soporta, porque tuyo es el reino de los cielos. ¿Y qué quiere decir eso? Que Dios va a defenderte, que Dios va a tomar tu causa, que Dios va a defender a aquellos que en este momento les hagan injusticia, a las personas que en este momento estén bajando de los buses, al personal médico hospitalario, las personas que están despidiendo empleados, las personas que van a decir, ya no te pago, no te puedo pagar lo que te tengo que pagar, pero sabiendo que sí puedes hacerlo porque tienes los recursos, pero lo que tienes es egoísmo y orgullo. Dios va a encargarse de la causa de los pobres. Dios va a encargarse de la causa de los pobres. Tengamos cuidado, porque por una parte nos habla de un elemento de salvación, pero por otra parte nosotros mismos podemos estar ocasionándole un daño a alguien y provocando que esa persona se considere una persona pobre, porque lo que significa esta palabra implica que alguien lo despojó, que alguien le robó, que alguien le quitó, que alguien le hizo un daño tan grave que en el momento de la necesidad que estamos viviendo ahorita, le vas a quitar el trabajo a la persona. Yo no digo con esto que si no tienes más porque no has trabajado, no puedes tomar medidas. Claro que sí, estoy hablándole a los que tienen y sí pueden pasar la situación, pero inmediatamente supieron de que iban a estar sin trabajar tanto tiempo, comenzaron a ver cómo descontar, comenzaron a ver cómo quitarles la plata a las personas. Tú no puedes hacer eso, porque Dios está liberando al pobre y está condenando a aquel que los está haciendo pobres. Dios está dando un mensaje, de ellos es el reino de los cielos. ¿Y por qué? Porque Dios va a justiciar, Dios va a poner en orden las cosas, porque en el concepto de Jesús se metió con la gente más pobre, Jesús se metió con los pecadores. Jesús no tenía diferencias de clases sociales, y si en este momento particularmente habrá alguna persona que por los recursos que tiene está haciéndole daño, está despojando a alguien, está quitándole sus recursos, está robándole su dinero, le está descontando porque no ha trabajado, entonces quiero decirte que Dios condena esa actitud. Por eso es que no podemos tomar solo la parte espiritual del texto, tenemos que tomar la parte material, porque la Biblia me enseña que a todos los pobres que fueron despojados en el Antiguo Testamento, Dios defendió su causa. El llamado es para aquella persona que necesita reconocer su pobreza espiritual, pero el llamado es para aquella persona también que está ocasionando pobreza material. Y por eso en la epístola de Santiago capítulo 5, que es como un comentario del mismo evangelio de Mateo, encontramos este texto maravilloso de la palabra. Escuche lo que dice Santiago 5. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros. Y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Escuche lo que dice: en tiempos de necesidad
cuando la gente estaba más pobre, estos señores, por tener más recursos, no les pagaron el jornal a los señores que trabajaban diariamente, pero no solamente eso, se quedaron con el dinero de aquellas personas que por alguna razón o otra fueron engañadas porque los pusieron a trabajar, pero no le pagaron lo justo, no le pagaron lo que era y le descontaron posiblemente al humilde, al pochoy, al pobre. La Biblia, hermanos míos, nos da una condición de felicidad. Primeramente, tengo que reconocer que yo no puedo ser feliz si no reconozco mi miseria ante Dios. Pero si tengo recursos, no puedo en ningún momento, jamás, quedarme con algún recurso de las personas pobres para yo establecer mi condición. ¿Por qué razón? Porque entonces, solo entonces, he demostrado que yo soy el más desventurado. Soy el más desventurado de todos. Cuando una persona se comporta con esta condición, cuando una persona que en este tiempo tiene recursos, yo no estoy hablando, vuelvo a repetir, con el comerciante, con aquel que por la misma situación se quedó peor. Estoy hablando que en este tiempo de necesidad seamos justos, que no oprimamos, que no hagamos sobre la gente humilde, hacerlos humillar, despojarlos, quitarles la comida, quitarles su beneficio. Y por esa misma razón, cuando nosotros vemos estos textos y reflexionamos en la palabra de Dios, vemos de la misma forma que hay una verdadera enseñanza hacia aquellos que despojan a los otros. Y voy a terminar con esto. Apocalipsis, capítulo número 3, versículo número 15 en adelante. Dice así: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueres frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué me está hablando el mensaje a la iglesia de la Odisea? Ser rico no es tener recursos. Ser rico es tener una condición espiritual que me haga entender que yo no puedo maltratar a mi prójimo, que yo no puedo ofender a mi prójimo, que yo no puedo robarle a mi prójimo, que yo no puedo quitarle a la gente en este momento lo necesario. Este es un llamado que encontramos en las bienaventuranzas para ser felices. Si una persona quiere ser feliz, tiene que reconocer la soberanía de Dios sobre su vida. Pero sobre todas las cosas tiene que reconocer que no puedes despojar a nadie, que no puedes quitarle a nadie nada, que si puedes bendecir a otros, los tienes que bendecir en este momento. Y si en este instante tú te has quedado sin nada, tú estás sin nada porque te has considerado como uno de estos pobres, entonces Dios va a defender tu causa. Pero de la misma manera reconocer que esta pobreza miserable es la que se necesita para entender que yo no puedo salvarme a mí mismo, que el único que verdaderamente puede salvarme es Dios, que yo no tengo ningún recurso para salvar, que solo el único que tiene el recurso para salvar es el Señor. Y por esa razón quiero terminar con una reflexión. Quiero terminar pensando en lo siguiente. Cuando nosotros tenemos este texto, vemos algo muy importante. La pobreza es una de las áreas donde el evangelio más rápido entra, por la misma necesidad. Es por eso que mucha gente en cantones, en zonas donde hay bastante necesidad económica, no les cuesta llegar al evangelio, porque saben que la única forma de poder salir de esa situación es buscar a Dios. Cuando nosotros llegamos a los cantones, cuando vamos a lugares recónditos donde hay mucha pobreza, esa gente, la gran mayoría es evangélica. Una gran cantidad de gente es evangélica. ¿Por qué? Porque en la pobreza es donde entra la salvación.
para poder nosotros adquirir la salvación eterna, deberíamos de tener ese mismo corazón de, aunque somos personas tal vez que tienen alguna condición, tal vez no somos pobres, desventurados, mendigos, pero ¿qué necesitamos para alcanzarla? Necesitamos reconocer que yo no tengo nada para salvarme y que Dios es el único que puede tener los recursos para salvarme. Necesito reconocer que si yo estoy en el otro lado de la moneda, en la otra cara, porque soy una persona que tiene recursos para dar, no tengo que quitar a nadie, no tengo que robarle a nadie, porque eso demuestra de mí que he encontrado la verdadera felicidad. Porque una persona que tiene recursos es feliz no por lo que tiene, sino que porque ha encontrado también a Dios. Tanto el pobre como el rico tienen que encontrar en Cristo su única esperanza. Y por esa razón terminamos esta enseñanza diciendo: bienaventurados los pobres. El mundo le dice bienaventurado a los poderosos. Jesús le dice bienaventurado aquel que ha reconocido su pobreza espiritual, que ha reconocido que solo Jesús puede salvar su alma. Vamos a orar. Padre y buen Dios, te damos las gracias por tu amor y por tu fidelidad. En este día queremos orar por todas aquellas personas que por sus necesidades diferentes en este momento están buscando tu felicidad, Señor. Reconozcamos ante los ojos de Dios que no tenemos nada para salvarnos y que el único que puede verdaderamente darnos salvación y vida eterna es Dios. Reconozcamos, si tenemos algún recurso, que no debemos de robar, no debemos en ningún momento de despojar al pobre, sino que al contrario, tenemos que bendecirle, tenemos que ayudarle, tenemos que tratar de poder sacar adelante a esas personas. Y si usted en esta mañana reconoce que necesita de Jesús para salvar su alma,